La crisis sociopolítica que se vive en Perú se ha filtrado al ámbito económico del país. Las protestas y el malestar social en Perú provocarán un pequeño aumento temporal en la inflación del país sudamericano para el mes de enero, según dijo este lunes el ministro de Hacienda peruano Alex Contreras a TV Perú. La violencia entre las protestas ha causado más de 1.000 millones de dólares en daños al país, según dijo el miércoles la presidenta peruana Dina Boluarte durante una reunión de la Organización de Estados Americanos, la OEA. La presidenta dijo que la violencia y los bloqueos generaron una pérdida de más de 500.000 dólares y ha habido una pérdida a más de 700.000 dólares en daños a la infraestructura del país. La mandataria peruana dijo que se dañaron aproximadamente 100 oficinas de instituciones públicas. Ella dijo que 12 estaciones de policía fueron dañadas e incendiadas. Más de 240.000 empresas, en su mayoría propietarios de pequeñas empresas, también se han visto afectadas, dijo Boluarte. 3 aeropuertos fueron atacados, lo que provocó la suspensión de vuelos. 70 guarderías se han visto obligadas a cerrar sus puertas. Y para analizar más de cerca la crisis económica que está dejando estas protestas, esto debido a los disturbios en Perú, vamos ahora hasta Lima con el profesor Jorge Guillén de la Escuela de Administración de Negocios. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, la presidenta Dina Boluarte le dijo a la OEA este miércoles que la violencia de las protestas le ha costado al país $1 billón, 1.000 millones de dólares. ¿Es esa cifra correcta? Sí, es más o menos un aproximado, ¿no? Aquí yo creo que entraría todo el total, ¿no? No es estamos hablando también de la parte de comercio, de servicios, que incluye turismo, que es muy afectado, y también la parte del agro, la pesca, la minería, que también es un sector minero, esta zona donde, sobre todo en el sur del país, eso más o menos podría representar hasta 1% del PBI de revisión a la baja de crecimiento, más o menos podría ser, ¿no? Son con los efectos multiplicadores y todo. En el tema de turismo son como 200 millones de dólares hasta ahora, más o menos en pérdidas, ¿no? Hablemos ahora un poco de qué regiones han sido las más afectadas durante este último mes de protestas en el Perú. Sí, Ana María, básicamente son las regiones del Cusco, Arequipa, que son las regiones que han votado por Pedro Castillo, por Perú Libre, por el partido de la actual presidenta, ¿no? Es Cusco, Arequipa, Moquegua, toda la parte de Sierra Sur, que es una zona productora, y Puno sobre todo, que es donde el foco inicial, que hay una zona de yacimiento de litio, una de las más grandes, casi comparada con la que tiene Chile y las que tiene Bolivia en el Salar de Uyuni, y que dudo que sea explotada, y más aún en estos momentos, ¿no? De momentos tan recalcitrantes donde parece que no están avanzando, y como dijo la anterior Jimena La Quintana, la anterior periodista, el diálogo parece un poco complicado, ¿no? Para tratar de llegar a un punto medio, ¿no? Y estábamos hablando ahora de esas regiones, sobre todo donde hay minería. ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Se sabe el impacto, por lo menos a medio plazo, del impacto de estas protestas en estas regiones mineras, sobre todo? Sí, ese es, digamos, si uno considera solamente la parte de turismo, es un sector que tiene mucho empleo, pero la parte de minería es un sector que no genera empleo, pero que sí es casi más del 50% de la producción del Cusco, por ejemplo, ¿no? Que tiene gas natural, y en la zona de Moquegua también hay cobre, ¿no? En la zona de Puno, bueno, habíamos hablado que hay algunas minas, también está la de litio por explotar, y en turismo más o menos es Machu Picchu, ¿no? El 20% de los ingresos del Cusco es esta zona turística que ahora está bloqueada, que hay 2 millones de personas que no van a ingresar al país como turistas, 80% de reservas canceladas para Cusco. Otro de los grandes problemas de las últimas semanas han sido los bloqueos de carreteras. ¿Cuánto se han encarecido los productos en este último mes de las protestas? Sí, es un buen punto, porque esto es ya a nivel macroeconómico, no está afectando ahí hacia Lima, hacia el norte del país. Ya estamos viviendo un problema de inflación mundial, ¿no? En otras esferas también lo tiene. Estados Unidos ha superado su meta de inflación, es casi 8%, el Perú también, no es ajeno a ello, más el encarecimiento por los bloqueos, porque el costo de transporte hace que se contraiga la oferta,
y los precios suben y llegan mucho más caros al país. O sea, la meta de inflación ya va a ser ahora es de 1 a 3%, ya es inalcanzable debido al contexto internacional de la guerra ruso-ucraniana que ha encarecido el precio de los alimentos, más este fenómeno va a hacer pues que nuestra inflación sea mayor a lo previsto, ¿no? Quizás que puede llegar a un 10 o un poco más. Anual. Hablemos ahora de los efectos directos o indirectos que pueden llegar también a reducir el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto peruano. Sí, la inversión total, ahí el ministro de Economía comentó que se ha revisado a la baja, ¿no? La inversión privada, que va de 1.8 a 1. Hay un efecto de largo plazo que a mí también me preocupa, que es el efecto reputacional. Aparte del riesgo país, que él puede elevar el tipo de cambio, ¿no? Es el efecto reputacional. O sea, si alguien vino acá, estuvo bloqueado, no pudo viajar, pasó un mal momento, va a regresar a su país y va a decir no vayan a Perú, no vayan a Machu Picchu, ¿no? Ese es un efecto de largo plazo de la marca país que se puede afectar, ¿no? Y habría que, bueno, no estamos haciendo mucho para tratar de revertir esa situación, pero sí hay, las cifras de crecimiento se pueden revisar probablemente a la baja en 1% y puede afectar al riesgo país, que es importante, que es una fuente, que implica que nuestra fuente de financiamiento como país va a ser un poco más cara, ¿no? Ahora, el ciudadano de a pie, ¿cómo le está afectando esta crisis, el impacto económico de estas protestas? Sí hay problema de empleo. A nivel popular, ya el público ya, ¿no? No hablando de la minería, que solamente produce una buena cantidad o aporta mucho al PBI, pero hablando de las que generan empleo, muchas empresas pequeñas y medianas y microfinancieras se han visto perjudicadas. Hablamos de bodegas, servicios de turismo, transporte, taxis, hoteles, hostales, bodeguitas, ¿no? Restaurantes, ¿no? Se han visto perjudicadas y es gente que vive justamente de ello, ¿no? Tratando de guías turísticos, ¿no? Hay mucha gente empleada, formal o informal, que está siendo perjudicada y está afectando su trabajo, ¿no? Hemos salido de la pandemia, con el turismo fue afectado por la pandemia, perdón, y ahora no se puede recuperar. Nuestra corresponsal en Lima, Jimena de la Quintana, nos decía que parece ser que no hay diálogo a la vista, no hay un acercamiento, no va a haber un acercamiento entre las dos partes. ¿Por cuánto tiempo es esta situación sostenible y cuánto le va a llevar al Perú recuperar su economía? Una vez se solucione el diálogo, haya diálogo, se solucione la crisis política del país. Sí, aquí lo que preocupa es la falta de liderazgo, ¿no? Del Congreso y del Estado, ¿no? Y la selección de buenos funcionarios que han exacerbado. Este ánimo ha empezado, yo estaba leyendo una lectura de un analista político, este ánimo contra el establishment, contra el modelo de economía de mercado que teníamos, ha sido dejado de lado y han votado contra el establishment. Y la gente está decepcionada por el manejo del Estado durante la pandemia, que todos nosotros lo vivimos y lo vimos como Perú sufrió mucho en el manejo de la pandemia. Entonces, y ahora la izquierda tampoco ha podido acertar, entonces la gente está con ánimos muy recalcitrados, ¿no? Muy exacerbada. Como te decía, falta un rol adecuado de liderazgo y de buenas ideas, ¿no? Porque mucha gente quiere el cambio de la Constitución, pero tú le preguntas qué cosa quieres cambiar de la Constitución o cuál sería el mecanismo para cambiar la Constitución y mejorar tu status quo, y no responden, ¿no? De repente solamente no es necesario cambiar la Constitución, es simplemente hacer una política de Estado adecuada, sin corrupción, eficiente y adecuada. Y sin corrupción, esto le decía, porque si mucha gente cuestiona el poder ejecutivo, también lo hace con el poder legislativo. Así que vamos a ver si por el bien del Perú esta crisis se soluciona. Gracias al profesor Jorge Guillén de la Escuela de Administración de Negocios desde Lima. Muy buenas noches. Buenas noches.